Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Bueno, pues nada, ya hemos llegado a la lección número 17, que son las bienaventuranzas, y se podría decir que es la parte de este bloque, este segundo bloque moral, que va desde la lección 11 hasta la 20, se puede decir que es la más importante, ¿sí? Que es la más importante. No lo más importante del todo, no lo más importante del todo, pero sí se podría decir que es clave, hay que entenderla bien, y esta posiblemente puede ser una de las lecciones más importantes, De hecho, me ha costado un poco prepararla, y no por en sí, porque no tuviera ya adelantado parte del trabajo, sino porque mientras iba desarrollándola, pues yo mismo me he ido perdiendo por otras cosillas que me han ido surgiendo, porque de una manera, ¿cómo te diría yo? Sin quererlo, por supuesto, sino que al final vas profundizando en la fe tú mismo, pues vas descubriendo, o sea, yo mismo, yo no soy ningún maestro, de nada, ¿no? Y el enseñar, creo que lo dijo Séneca, ¿no? Si quieres saber algo, enséñalo, ¿no? Yo mismo, y te lo expreso así, ¿no? Te lo expreso así. Estas son cosas que había visto yo hace tiempo, y cuando profundizas de nuevo y lo ves desde tu nueva visión de la vida, que son pues tu edad, tu experiencia, tus vivencias, todo lo que has pasado, te das cuenta como todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo, vuelves a verlo otra vez, y es distinto, siempre es nuevo. Por eso cuando hablamos de la Sagrada Escritura, o sea, de la palabra de Dios, y hablamos de nuestra fe, hablamos de algo como siempre vivo, siempre nuevo, siempre acudimos, y cada vez lo vemos de una manera completamente distinta. Es un misterio. Estos son parte de los misterios de nuestra fe. Parte de los misterios de nuestra fe, misterios insondables de algo que nos sobrepasa. ¿Cómo puedes leer un texto que parece tan sencillo, y tan simple en algunas ocasiones, y pasado unos años verlo y parecerte tan complejo, en el sentido de, no complejo, perdona, he utilizado la palabra incorrecta, profundo, tan profundo, ¿vale? Así que empezamos. Voy a intentar que esta lección sea, voy a intentarlo que sea realmente lo que se merece. Voy a poner todo de mi parte. La bienaventuranza es parte de esa revelación de Cristo, en torno a lo que es la ley, y en torno sobre todo a lo que es el cómo vivir moralmente. Cómo vivir moralmente. Pues eso está dentro de este conglomerado moral que empieza con esa revelación, los 10 mandamientos, que ese código básico, ¿no? Ese código básico, esos 10 mandamientos como un básico. Después está esa revelación de la plenitud, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Es la confusión de que el amor es lo importante, es una cuestión de lo recíproco. O sea, cómo quieres que te amen, ¿no? Cómo quieres que te amen. Y se ha ido un foquito por ahí arriba, voy a seguir. Ama como quieres que te amen, trata como te gustaría ser tratado, y siempre pon a Dios lo primero. Ama a los demás a través de Dios, ama a Dios en los demás. Ama a Dios en los demás. Fíjate qué cosa más profunda. Ama a Dios en los demás. Pero ojo, que todo este conglomerado moral, fíjate cómo lo estoy usando hablar con todo el sentido, ¿vale? Todo este conglomerado moral
tiene un problema. Fíjate, hay un problema en todo esto. Porque a nosotros realmente una de las cosas que nos importan de verdad es, oye, ¿esto que estoy haciendo está bien, está mal? Muchas veces la Trinidad y las cuestiones teológicas de cómo está constituido Dios y realmente cuál es su naturaleza y cómo se ha hecho la creación, muchas veces pues no son de tan importancia o de tan candente actualidad en nuestra vida. En cambio, sí lo es, si estamos tomando las decisiones correctas, no, o cómo realmente podemos justificar las decisiones que estamos tomando, o como quieras, como el punto de vista que quieras darle. Aquí le vamos a dar el punto de vista correcto, desde luego. ¿Vale? Pero eso nos importa. Y eso nos puede llevar a una visión moralista de la fe. Cuidado con eso. Cuidado con esa cuestión. O sea, podemos entrar en una dinámica solo de la moralidad. La dinámica de la moralidad más allá de la vivencia, del vivir la fe. O sea, son cosas distintas. El moralismo, entrar en eso es vivir por la ley. Eso le pasaba a los fariseos. Ese vivir por la ley. Y realmente la diferencia era importante y tiene que ver con eso que te hablé desde el principio aquí en este canal. Porque es que eso tiene que estar en el corazón. Inscrito. Inscrito está la ley moral, correcto, también lo hemos visto, ¿no? Tiene que ser parte del movimiento del corazón de cada persona. La ley es, no nos movemos por la ley, nos movemos por amor. Y la ley es como una brújula, ¿correcto? La ley nos orienta, nos conduce realmente. Pero el amor es lo que nos mueve. El amor es lo que nos mueve. El amor hacia los demás. A hacer obras de misericordia. A hacer obras de piedad hacia Dios. En ese reconocimiento de su magnificencia. En ese acto de adoración continuo en el que tenemos que estar realmente. A hacer obras de piedad, misericordia. ¿Vale? No voy a entrar mucho más en esa cuestión. No voy a entrar mucho en la cuestión. ¿Y por qué? Porque en las bienaventuranzas vamos a ver eso. Es, ojo, cuidado. La ley. La importancia de la ley. ¿Dónde está la raíz de la importancia de la ley? Eso lo hemos visto en los 2 capítulos anteriores. Esos 10 mandamientos. El mandamiento del amor. Pero aquí hay algo más importante. Que está en juego. Que nuestra salvación es vivir en Dios, vivir en Cristo, formar parte de su reino, estar en su reino. Fíjate, eso es lo que nos jugamos con esto. Al final veremos cómo al final el Señor acaba esta síntesis de lo que es el mismo, que son las bienaventuranzas, con una orientación clara sobre ellas mismas y sobre cuál es el papel que tenemos nosotros que jugar en este mundo, en este tiempo que nos toca a cada uno vivir. ¿Vale? Bien, ¿qué son las bienaventuranzas? Es una imagen exacta de esto que te voy a mostrar. No sé si lo estás escuchando porque estás trabajando de noche y tienes los auriculares puestos, no estás viendo la imagen que te he puesto en la pantalla, pero te la describo. El Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, esta imagen la he creado con inteligencia artificial a partir de, y le he pedido a inteligencia artificial que intente buscar la cara de Cristo, que en la sábana santa de Turín se puede esbozar, ¿no? Se puede esbozar, ¿no? Que no tiene por qué ser, simplemente es una imagen más, es una imagen, pero las tecnologías y los que somos técnicos, pues las cabras tiran al monte y las tecnologías están para usarlas. Y me gusta esta imagen de Jesús, la verdad. La herramienta ha ayudado en este sentido. Pues como te decía, la bienaventuranza es una imagen de Cristo, de su corazón, fíjate. El corazón de Cristo es el lugar donde confluye lo divino y lo humano
de Dios en la tierra, fíjate. Como en nosotros también coincide toda nuestra fisiología, toda nuestra psique, todo nuestro ser material, conecta con todo nuestro ser espiritual en nuestro corazón, en nuestro propio corazón, corazón de carne, que tiene esa parte material, 100% material, y tiene esa parte espiritual que conecta ahí, es en esa conexión. Hay grandes diferencias entre nuestro corazón y el corazón de Jesús, entre otras cosas, porque Dios, Cristo, mejor dicho, es Dios. Y ese corazón de Jesús está perfectamente integrado, perfectamente en el sentido más literal, perfectamente integrado en su humanidad. Cristo es perfecto Dios y es perfecto hombre. Y para nosotros es ese modelo, el modelo que va a integrar toda la capacidad de Dios que surge del amor, con la realidad de ser hombre. Y eso en Cristo no está roto. Cristo ha venido a restituir eso más bien, ¿vale? Cristo ha venido a esa ruptura que se provoca por el pecado, de la que ya hemos hablado aquí. Nosotros hemos hablado de esa ruptura, de ese pecado original, que lo que hace realmente es romper esas conexiones, ¿no?, que hay entre nuestro ser material y ese ser espiritual que anida, que habita en nuestro corazón, ¿vale? Fíjate, la clave de esto es, bien, entonces, la bienaventuranza, ¿qué significa la bienaventuranza? La bienaventuranza es el modo de adecuar nuestro ser y nuestro corazón al modo en el que es realmente, en el que está, al modelo dado, que es Jesucristo. Cristo ha venido al mundo para enseñarnos cómo se vive, enseñarnos cómo actuar, enseñarnos sobre todo cómo amar. Cristo viene al mundo para enseñarnos el amor llevado a los hechos. Ya lo dirá, ¿no? No hay mayor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y eso es lo que ha hecho Él con nosotros. Entregar su vida por nosotros. Ahí es donde se demuestra el amor. Cuando tú das tu vida. Una madre es capaz de dar su vida por su hijo. Tú seguro que eres capaz de dar la vida por tu hijo. Yo por cualquiera de los míos. Sin pensarlo. Ahí no hay nada, no hay espíritu de supervivencia que se ponga de por medio. Eso es el amor el que mueve eso. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Hacerse hombre y rescatarnos. Y mostrarnos con una pedagogía de la vida que culmina en la pedagogía de la cruz, una enseñanza de cómo es el amor, cómo es ese realmente amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a uno mismo. En el capítulo 5 de San Mateo se explica todas las bienaventuranzas, son las que vamos a ver aquí, pero antes quiero que estamos acercándonos a ella, ¿vale? Estamos aproximándonos, ¿vale? Para que veamos realmente hasta qué punto hay profundidad, y además es insondable. O sea, cuánto de bello hay aquí, y realmente no somos capaces de. Es como si viéramos una cueva maravillosa de estas como la que está en Huelva, la que he ido muchas veces, de las que no me acuerdo ahora mismo, ya la diré, y en la Sierra de Huelva, y solo ves la primera parte, ¿no? Y te das cuenta, pasas a otra zona y ves otra zona estúpida, maravillosa, espléndida, una bóveda llena de estalactitas, de estalagmitas, en un entorno, y hay otras muchísimo más grandes. Aracena, perdón, en Aracena, Huelva. Y lo mismo que pasa, es lo mismo que pasa con nuestra fe cuando vamos profundizando, ¿no?
que entra y ves como un recoveco y digo, yo qué cosa más maravillosa, ¿no? Y entra un poquito más, y otra cosa muchísimo mayor, del mismo tipo, el mismo tamaño, en el que se aprecian las mismas, lo mismo que has aprendido, ¿no? Mira, sí, son estalactitas, pero es que no es lo mismo. O sea, tiene 5.000 años y esta tiene tal, y es así, ¿vale? Pues bien, en este siguiente paso, antes de entrar en esa profundidad, lo que quiero explicarte un poco es cómo está nuestro corazón, porque va a tener que ver mucho con esa parte final con la que vamos a cerrar este capítulo, ¿eh? Por eso creo que es importante que veamos si el corazón de Jesús es nuestro modelo, pero ¿qué es nuestro corazón? ¿Vale? ¿Y en qué fase se puede encontrar ese corazón? Porque no habrá un acercamiento, pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Todos estamos igual? Es clave para poder entender las bienaventuranzas. Y si te parece, vamos a verlo con esta imagen que está aquí. Fíjate, mira. Ahí tenemos el Sagrado Corazón de Jesús. Algo que veneramos y que adoramos. Nosotros adoramos a Cristo. Solo adoramos a Dios. ¿Vale? Por ejemplo, hablamos también del corazón de María. Porque María fue concebida sin pecado original. Inmaculada. Pero no adoramos a María, porque María no es un Dios, es la Madre de Dios, ¿vale? Y la veneramos como tal, ¿vale? Son puntualizaciones que voy haciendo porque estamos en una catequesis, y la veneramos como tal, y veneramos su corazón, su dulce corazón, el dulce corazón de María, como tal. No podemos decir el Sagrado Corazón de María, porque lo sagrado solo es Dios, ¿vale? Te lo digo porque hay quien puede confundir por ahí con algunas cosillas de esas, y se confunde como que los católicos tenemos un montón de dioses y cosas. Nada más que tenemos un Dios, uno solo, y que se nos muestra de esta manera, así como tú ves, aunque no lo veas, te lo cuento yo, como Cristo venido al mundo en este caso, y no tiene por qué ser así representado. Esto es una imagen visual que nos ayuda a un poco a entenderla, ¿no? A entender realmente dónde está ese corazón vivo, que ha sido un corazón de carne y que ahora mismo conecta con esa parte divina, que tiene ese fuego del amor ahí, y al mismo tiempo esa corona de espinas, símbolo de nuestra redención, símbolo de nuestra redención. Podríamos, sobre el corazón de Jesús se podría hacer una catequesis de 400 capítulos, por decir un número, pues es una catequesis solo sobre el corazón de Jesús. Fíjate hasta qué punto eso es insondable, y me quedo corto, y créeme, de lo que te estoy diciendo. Créeme lo que te estoy diciendo. Pues bien, nosotros también tenemos un corazón. Tenemos un corazón de carne. Un corazón conectado a un ser. Y conectado realmente a nuestra alma, ¿vale? Pero si te fijas y obsérvalo tú mismo, ¿no? Desde que nacemos, pues nuestro cuerpo se va desarrollando, nuestra mente se va desarrollando, nuestra sexualidad se va desarrollando, vamos desarrollándonos en sí, vamos creciendo, desarrollándonos. Pero nuestro alma, que es igual desde el inicio, tiene una conexión con el amor y en el corazón muy distinta. Cuando somos niños, nuestro corazón, que es el que nos mueve, no esto de aquí, el corazón que nos mueve a la confianza. Confiamos en nuestro Padre, en nuestros padres, absolutamente. Para ti tus padres son como debería ser Dios para nosotros. Realmente deberíamos tener ese corazón de niño, ese corazón de cuando éramos niños, para entender que no podemos nada, que todo lo somos en nuestros padres. Fíjate, que todo lo somos en nuestro Padre, en papá, Dios. Estoy hablando de Dios. Ese corazón de niño es un corazón humilde. La humildad es saberse muy poco, dependiente, sí, al completo, no autosuficiente. No hay niños que se crean autosuficientes si son niños.
Los niños son 100% dependientes. Dependen y ponen toda su confianza en sus padres y todo su amor. Lo pone porque lo quieren, porque son el todo para ellos. Esa psicología del niño, realmente analizada desde lo que es la psique, la psiquiatría, todo lo que tú quieras determinar desde lo que son las ciencias, tiene su origen en cómo realmente evoluciona ese corazón humano dentro de nuestro ser. Y cómo, según vamos creciendo, esas conexiones se van rompiendo. Hay un momento en que se pierde la inocencia. Cuando se va perdiendo en ese despertar sexual, coincide en ese despertar sexual y esa madurez, ese paso a la madurez, cuando se va perdiendo la inocencia, se va perdiendo esa confianza, se va buscando una autodeterminación, una búsqueda del yo, que es lo contrario a esa humildad que surge de esa mansedumbre, de ese estar confiado del soy poca cosa. Estoy aquí por mis padres me lo han dado todo, me han dado mi vida. Por lo tanto, yo se lo debo a ellos. Estoy aquí, donde ellos me digan, yo voy. ¿Lo entiendes? Y eso evoluciona. Eso evoluciona hasta nuestra madurez, donde la ruptura ya es total. En ese proceso, como niños, podemos ir aprendiendo de lo que es el amor, pero eso ya es otra cuestión. En el libro que estoy escribiendo, pues lo verás con un poquito de claridad, porque hablo de eso con profundidad. Pero a efectos de lo que a nosotros nos interesa, es que hay un paso en el que ya la ruptura entre nuestro corazón, nuestro alma y nuestro ser se lleva a cabo por el pecado original, de manera completa, ¿vale? El pecado original como que evoluciona, ¿vale? Evoluciona en su ruptura, hasta que ya cuando llega ese paso, es un tiempo que se da y son pasos naturales que se dan sí o sí. Lo que pasa es que en la educación de los niños hay quien violenta esos pasos en algunas ocasiones, cargando y sobrecargando a los niños, por ejemplo, de información para la que no están preparados, para los que no son maduros. Hay gente que quiere que el niño ya sea adulto y les da contenido de adulto, y rompe su inocencia, rompe la evolución natural y el disfrute de ese alma, de ese proceso de infancia, Bien, bueno, pues simplemente ese tema es lo que te he querido mostrar y dejar claro con esta imagen que ves aquí, ¿vale? A partir de aquí, entendiendo esto, vamos a intentar entender las 9 bienaventuranzas, ¿vale? No sin antes leerte, antes de empezar con la primera bienaventuranza, un aspecto que refuerza realmente toda esta argumentación que te estoy dando acerca de ese corazón de niño. O sea, cómo ese corazón de niño realmente nos está llevando, nos acerca, nos lleva a estar más cerca de la conexión real que Dios tiene en su corazón. O sea, nos acerca más a cómo es el corazón de Cristo. Nos acerca más al modelo, fíjate. Cuando somos adultos estamos más lejos por eso, porque hemos perdido la inocencia que surge de esa humildad. Es que la humildad es la clave, ¿eh? La virtud de la humildad es la clave, ¿eh? De todo. Fíjate, mira, en para el 12 de agosto, esto se leerá en la misa
del 12 de agosto, y te lo voy a leer, ¿vale? Mira, que es de Mateo 18. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos, hombres tercos, hombres normales, a los que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, o sea, se muestra a los discípulos durante toda la revelación como una serie de hombres pues muy normales, con preguntas muy normales, y el que la tenía en la cabeza: ¿quién es el primero? ¿quién es el segundo? ¿Dónde estaba estratificado todo? De hecho, hubo una madre de uno de dos de los discípulos que le pidió que se sentaran allí a la derecha e izquierda del Señor. ¿Eh? Una madre que va a pedir lo mejor para sus hijos, ¿no? Normal, ¿no? Pero ellos preocupados por a ver quién iba a ser el primero, el segundo. Lo que tenemos ahora mismo en la cabeza, vamos, no te creas tú que estamos muy lejos de eso. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El Señor, o sea, Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como ese niño, como este niño, pues lo tenían ahí presente, ese es el más grande en el reino de los cielos. No lo he dicho yo, lo ha dicho Jesucristo. Fíjate, no solo es una cuestión de hacerse niño, o sea, de que nuestro corazón luche por adecuarse a esa realidad, a ese origen, a esa verdad, que es esa inocencia que radica en la humildad del desprendimiento. Sino es que además hay niveles dentro. Quien más se haga como niño, o sea, cuánto más podemos ser realmente humildes, cuánto más podemos ser como niños, cuánto margen de mejora tenemos, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Cuánto margen de mejora tenemos, ¿no? Y claro, y viendo esa cuestión, ahora sí tendríamos que entrar en entender, en poder comprender, en poder dimensionar, en poder ubicar, que vas a ver dónde la vamos a ubicar, las 9 bienaventuranzas. ¿Qué te he hecho esa tablita que está ahí? Tan simple. Bueno, un inciso. Vamos a ver, un inciso. En el manual, el catecismo en imágenes que te he dado de Don Oscar, tiene un resumen en la página 51, ¿vale? Vida en Cristo, las bienaventuranzas, para que lo tenga por ahí. Pero además, en la descripción te deja un pedazo de tocho impresionante, porque ahí está pues, lo que he ido trabajando, donde hay un resumen para que nos situemos un poquillo, ¿vale? Donde está ese camino del discípulo, una introducción antropológica, hay una introducción que ahora yo te la voy a explicar toda ella, ¿vale? Porque esta introducción es la que hemos estado utilizando, y te he puesto una tablita que no es exactamente como la que aparece en la pantalla, donde está la bienaventuranza, la promesa, el significado, un ejemplo y después una reflexión de un santo, en este caso de San Agustín, ¿vale? Bueno, pues a continuación, en el documento que te he dejado ahí abajo, ya te he hecho un desarrollo además extenso, porque ya lo tenía yo, pues te lo he pasado, lo tienes ahí en el mismo documento. Y ahí lo que se hace, lo que yo he buscado es abordar cada bienaventuranza desde varios puntos. El primero es el magisterio de la Iglesia, un comentario desde lo que son los padres de la Iglesia, ¿vale? Después, cómo ver representado esa bienaventuranza en Jesús. Después, ver esa bienaventuranza en María como modelo. Después, ahora mismo, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo en torno a esa bienaventuranza? Y lo que he hecho es
es cuadrar cada bienaventuranza con lo que ha dicho el Papa León XIV en el Jubileo de la Juventud, que ha acabado la semana pasada. No, la semana pasada no, hace muy pocos días. Y para darle la guindita, a poner la guindita al pastelito, pues he buscado un ejemplo contemporáneo de cómo se está viviendo esa bienaventuranza ahora mismo. ¿Vale? Y tú dirás, ¿y esto qué yo? ¿Esto por qué tanto lío? O sea, se puede seguir sobre esta sobre ese cuadradito, esa tabla que he puesto ahí en la imagen, pero se queda corta. Es que se queda corta. ¿Qué quieres que te diga? Esto es tan importante, se queda corta. Y al final, si somos cristianos, somos católicos, estamos en una iglesia, tenemos esa riqueza, tenemos que aprovecharla. Al final hay cosas, ¿no? Por ejemplo, el magisterio, ¿no? ¿Qué nos enseña? Pero es muy importante la tradición. La tradición, ¿qué nos han dicho? ¿Qué dicen los primeros padres? Los que estuvieron casi en contacto directo. Por lo tanto, ese comentario patrístico es importante, en el contacto directo con Jesús, acerca de lo nuclear. Después, nuestro modelo es Cristo. El primer modelo no, nuestro modelo a seguir es Cristo. Por tanto, tenemos que ver representada en Cristo, he hecho un resumen, esa bienaventuranza. Pero después de Cristo está María. Porque en María se representan todas las virtudes. Y las virtudes, como te expliqué, son esas armas que tenemos en contra de todo lo que nos va a tirar para abajo, lo que nos va a impedir. ¿Vale? María es un alma en sí misma, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Después, ojo, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Y eso hay que verlo en lo que va pasando en la iglesia constantemente. Lo último que está diciendo el Papa. Porque a mí no me interesa, sí, rectifico lo que dijo el Espíritu Santo hace 300 años, pero a mí ahora me interesa ahora mismo. Hace 300 años no había redes sociales. Ahora sí. Y hay internet, la gente no se relaciona y tenemos el problema que tenemos de la tecnificación abusiva. Y para acabar, pues es clave la vida de los santos, los ejemplos contemporáneos, y si puede ser contemporáneo mejor. Porque si hablamos de San Francisco de Asís, pues es un ejemplo. Tenemos que leer la vida de los santos, ¿no? Porque en su profundidad tú entiendes hasta qué punto han vivido en el Señor, han vivido en Cristo, en su amor, ¿vale? Pero también tenemos que ver cómo el Espíritu Santo ha inspirado a la gente que vive en nuestro tiempo, o lo más cercano a nuestro tiempo posible, ¿vale? Así que bueno, no sé ni cuánto tiempo llevo. Voy a mirar por aquí. Bueno, vamos a intentar que no sea demasiado extenso, ¿vale? ¿Vale? Pero que te queda claro, ¿no? Cómo está todo sintetizado, ¿vale? Nos hemos situado, ya hemos visto el amor, cómo está ubicado el corazón, cómo está nuestro corazón. Y ahora a partir de ahí empezamos con esa primera bienaventuranza, ¿vale? Que quizás es la primera que canaliza. Por ejemplo, para San Agustín, que es uno de los padres de la Iglesia, la bienaventuranza era como una escalera. La primera era como el primer escalón, el segundo, que nos llevaba a Dios, ¿vale? Nos llevaba a Dios. En realidad son todas importantes. Yo coincido que por lo menos el primer escalón es fundamental y clave. Por supuesto, todos los demás también, ¿vale? Porque todo esto habla de esa ruptura que tenemos y de cómo solucionarlo realmente, ¿vale? Nos va a dar esa imagen del Señor que está ahí, esa imagen real de su corazón. ¿Cómo soy yo? ¿Quiere seguirme? El Señor nos dice permaneced en mi amor. Vamos a ver cómo es su amor. Aquí es donde lo vemos, ¿vale? Y en parte también qué consecuencias tiene, lo que se llaman las promesas. Y vamos a entrar con la primera.
La primera, bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verá, en esta primera bienaventuranza, la promesa de la que se habla, que es porque de ellos es el reino de los cielos, ahora vamos a analizarla, no te preocupes, es la única que se verbaliza en presente. Todas las demás, por ejemplo la siguiente, segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿vale? Serán. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, ¿vale? ¿Te das cuenta? Es como en el futuro, ¿vale? O sea, ellos más allá de este paso terrenal, en ese peregrinar alcanzarán, gozarán, ¿vale? Pero ojo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es, o sea, es cuando nosotros seamos capaces de llevar a cabo en nuestra vida esto que aquí Cristo nos está diciendo, ya empezamos a formar parte del reino de Dios, ¿vale? Ya empezamos a gozar de su reino. Eso es lo que hay que entender, fíjate. ¿Quieres moralismo? Pues tíralos a la basura. Porque aquí lo que se está hablando es, ¿tú quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser hijo de Dios? Pues empieza por aquí. Y es ser pobre de espíritu, fíjate. Y esto es algo presente. Esa es la espera que tiene Dios con los brazos abiertos. Pero para eso necesita ese primer paso, que es ser pobre en el espíritu, ¿vale? Y ahora te voy a decir que, pero antes de nada, bienaventurado, ya te lo dije, en latín, aquí en la traducción latín es beati, o sea, ser santos, serán santos y felices, serán santos y por lo tanto vivirán, gozarán de la felicidad de Dios, gozarán de experimentar su amor en su alma, ¿no? Eso significa bienaventurado. Así que hazme el favor de intentar pillar el concepto en el corazón, ¿vale? Porque aquí es uno de estos casos en los que tanto la cabeza como el intelecto se queda muy corto, porque el lenguaje está muy lejos de la realidad existencial en el corazón, que es esa beati, ¿vale? Entonces, ser bienaventurado, ¿vale? Cuando veas beato, tú piensas es ser santo, vivir en el amor de Dios, gozar de la felicidad, de la experiencia del amor de Dios. Dios me ama, estar en su reino, construir su reino, ¿vale? Pues los pobres en el espíritu. Y los pobres en el espíritu, fíjate, mira, lo que dicen los padres de la iglesia. Vamos a empezar por ahí, ¿no? No es una cuestión de pobreza, León Magno, no dice que es una pobreza material, sino es más humildad interior, fíjate. ¿Ves? Por eso tenemos que llevar esa fuente, esa es la riqueza de nuestra fe, es vivir pobre de espíritu, no por una necesidad material, que también es importante estar desprendido de las cosas, ¿vale? También es importante no estar apegado, pero eso no es una cuestión tan importante como realmente una disposición. Es una disposición voluntaria, libre, fíjate. Es la primera fase que surge en el amor, que es la libertad, ¿vale? Esa primera barrera que se tiene que pasar, ese acto libre, ¿vale? Por lo tanto, una disposición voluntaria libre, ¿vale? O sea, Dios concede el reino a quien reconoce su total dependencia de él, fíjate. Estoy en tus manos, Señor. Y para eso sirve todo lo que te está explicando yo del niño, del corazón del niño. Todo lo que he explicado del niño, o sea, de cómo realmente está configurado el corazón de un niño, se entiende aquí.
Y es la clave de la bienaventuranza, y para mí, de todas las bienaventuranzas, para mí, de la vida de un cristiano, la humildad. Dios concede el reino a quien conoce su total dependencia, como nosotros cuando éramos niños. Dependíamos de nuestros padres, lo hacíamos de una manera natural. Pero ahora que somos adultos, tenemos que hacernos niños, como nos dijo el Señor en este evangelio que está leyendo. Los que se hacen como niños, los que llevan su voluntad a superar toda su soberbia, a superar toda su autosuficiencia, el creerse poderoso, el creerse que todo lo podemos, que todo lo sabemos, que nadie nos va a enseñar nada. Yo puedo con todo. Y esa es la humildad realmente, es desprenderse de absolutamente todo eso. Pero en Dios. En Dios. Estás desprendido de todo ese tipo de cosas que parece que la madurez te da. Fíjate. Realmente la auténtica madurez es saberse muy poca cosa, muy niño. Saberse, entenderse y expresarlo a Dios. San Agustín da también una visión que enseña que en quien reconoce su daño, o sea, su pecado y su pobreza moral, al reconocernos tal como somos, abrimos en nuestro corazón un espacio para que Dios lo llene. Fíjate, él lo ve desde yo intelectualmente me doy cuenta realmente de que estoy caído, de que tengo un daño, ¿vale? De que realmente no puedo, o sea, es algo más intelectual, fíjate, pero algo intelectual que llega al corazón. Es algo que empieza por la razón y acaba en el corazón. Y en el corazón se genera ese hueco. Señor, este es el hueco, es el centro de mi corazón, está hecho para ti. Mi corazón no descansa hasta que te encuentres, como diría en otra ocasión. Porque el verdadero, como dice, porque el verdadero alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Vale? Fíjate, ¿no? Atento a esa visión patrística, ¿no?, de los padres de la Iglesia. Después, en Jesús veremos pues la humildad perfecta, ¿vale? El Señor no solo vive desprendido absolutamente todo. O sea, hay momentos en Mateo 8:20 se dice no tiene ni donde recostar la cabeza y vive entregado al Padre. En multitud de ocasiones en el Evangelio se va a rezar. Fíjate, rezar es esa confianza que tenemos en el diálogo con Dios. Rezar no es repetir un montón de oraciones, ya lo veremos aquí, que también vienen bien. Hay oraciones piadosas que no vienen mal, que forman parte de toda nuestra tradición también. Pero por encima de eso, orar es algo mucho más profundo. Es la confianza de que Dios me escucha. Eso surge también de la humildad, de que somos dependientes. Jesús se muestra dependiente del Padre en muchísimas ocasiones. Después hay muchas ocasiones en las que en el Evangelio, por ejemplo en el recinto, en el desierto, pues renuncia para poder obedecer la voluntad del Padre. Eso también quizás lo veremos un poquito más adelante, manifestando pues esa pobreza de no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. No solo de pan vive el hombre, o sea, desprendimiento total hasta del alimento. Eso quizás debemos recordarlo cuando hagamos un poquito de ayuno. Después, fíjate, María. En María, fíjate la respuesta a María cuando se le presenta al ángel siendo una niña y le dice que está Emi por ahí berreando, por ahí arriba. Cuando le expone que va a ser la madre de Dios. La respuesta de María es: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
es la entrega, es la humildad. Yo estoy aquí por ti y para ti. Es aceptar ser plenamente Dios para Dios, es vaciarse a sí misma, es la humildad total. ¿Te das cuenta como el modelo de la Virgen? De la Virgen se habla poco en el Evangelio, pero lo suficiente. Lo suficiente. Hombre, nos gustaría mucho más, ¿no? Después esa disposición libre y humilde es la que prepara el camino hacia Jesús, ¿vale? El camino hacia Jesús. Después fíjate, mira, en las enseñanzas del Papa León, del Jubileo de la Juventud, de hace 3 días que acabó, creo, en su homilía, en la Eucaristía de Jubileo, el Papa le dio a los jóvenes lo siguiente: ser libres interiormente, esperando todo de Dios, sin caer en el consumo superficial. O sea, que es lo que hay ahora mismo, es esa vida consumista, ¿no? Y en cambio es entrar más en nosotros, desprendernos, y desprendernos para realmente confiar, depositar toda nuestra confianza, no en el tener, ni en el ser, sino en Dios. Y a partir de ahí, Señor, yo tendré lo que tú quieras, dame lo que quieras, seré lo que tú quieras. Esa es la confianza. Y el Papa León XIV además lo remarcó el tema de: sean jóvenes con sed de justicia, no se acostumbren a la desigualdad, conectando con la alegría humilde y abierta del Evangelio. Aunque ese texto enlaza más con otra bienaventuranza, pero bueno, esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de profundizar, que en nuestro caso pues es una búsqueda de ser como niños, ¿no? Y un ejemplo de ahora, pues mira, hay un ejemplo interesante que es el de Carlo Acuti, que fue beatificado en 2020, que es un joven que le gustaba la tecnología y tal, pero que estaba desapegado de ella. La verdad que la vida es muy interesante. Y el chaval vivía sin lujo, utilizaba lo que era para evangelizar, utilizaba web cristiana, un tío humilde, dependiente de Dios hasta su enfermedad, porque ha muerto pues jovencísimo, ¿no? Y el chaval refleja pues toda su pobreza de espíritu en el fruto evangélico que dio, ¿vale? Te lo dejo por aquí, el nombre, y échale un vistazo por internet, vas a ver cómo es el que vimos el otro día en el canal del Coronel, que había hecho un estudio sobre los milagros eucarísticos. Vale. Por lo tanto, como reflexión final, pues tendríamos que entender que la pobreza de espíritu no es una resignación, ¿vale? No es que hay quien entiende eso, me resigno a no tener más. ¿Vale? No, es abrir nuestro corazón, como decía San Agustín, es buscar ahí, dándonos cuenta de nuestro pecado, porque realmente no podemos. Y desde esa aceptación real de lo que somos, decirle a Dios: Señor, aquí está mi corazón abierto. Verlo como un niño mira a su padre, a su madre, confiado. Fíjate, ese no es tan difícil, fíjate, si tenemos eso en la cabeza. Porque es que lo estás viendo en los niños. Ser como un niño, inocente como ellos, confiado en Dios. Y esto hay que llevarlo. Aquí sí no puedo dejar pasar esa oportunidad, esa línea del horizonte, ¿no? Pues es que esa es la clave. El corazón, ahí es donde se tiene que reconocer todo esto. Porque ahí es donde se une y convergen todo lo que es el cielo, todo lo que es la realidad, el corazón, ese interface, esa conexión. Y desde ahí es donde se tiene que tomar esa decisión, ¿vale? Porque desde ahí es donde vamos a ser sanados, donde vamos a restituir las heridas que tengamos. Pero es necesario ese esfuerzo. Es reconocer esa necesidad de Dios y no tomar el centro para uno. Quitar del centro a uno mismo el ego, el yo. Hay que quitar eso y meter a Dios, para que a partir de ahí Dios nos ayude a amar a Dios en los demás. Fíjate, nosotros amamos a Dios en tu mujer, amas a Dios en tu hijo, amas a Dios en tu madre, amas a Dios en tu amigo.
Date cuenta de cómo es eso. Cuando Dios lo tienes en tu corazón, Dios no quiere que tú dejes de amar a los demás, no, sino que lo ames como Él ama. Porque para ti eso es la felicidad. Eso es lo que no va a provocar esa herida. Eso es vivir sin herida. Cuando amamos, cuando intentamos hacer las cosas, lejos de Dios no amamos, actuamos y eso genera herida, daño. Eso se le llama pecado. Eso también se le llama pecado. Vivir lejos del pecado es vivir en Dios, es acomodar a Dios en nuestro corazón. Y eso es crecimiento. Pero el corazón solo puede crecer en un corazón humilde. Porque de ahí brota todo lo demás. Brota la esperanza. Brota esa sed de justicia, de hacer las cosas bien, de que todo tenga un orden. Y brota muchas veces hasta esa vida evangelizadora, que ya no lleva a desbordar eso, lleva eso también a los demás. Es eso nuevo que hemos vivido, esa nueva noticia que nos ha llegado en la que descubrimos el amor de Dios, es transmitirla a los demás. Y esa, para mí, y que conste que yo no soy ningún maestro de esto, ningún entendido, ni nada de eso, hago lo que puedo. Yo creo que para mí es la piedra angular, ¿vale? De todo lo demás. Sin humildad, nada más. Porque siempre, si no hay humildad, estará el yo ahí, está el ego. Y eso lo va a bloquear todo. ¿Vale? Entonces, esto, hacerse como niño, entender a Dios como, desde esa humildad, pues como un padre, como un hermano, como papá. Y a partir de ahí se tiene que dar todo lo demás. El trato tiene que ser tan natural como el de un niño con sus padres. Pero no es un niño y un padre, es un adulto que asume esa humildad en su corazón y es Dios Todopoderoso. El amor puro y verdadero. Es la verdad, el camino, es la vida. Ya la segunda bienaventuranza, la siguiente bienaventuranza, pues yo te dejo aquí todo el documento por si quieres echarle un vistazo y las comentamos. Son tan importantes, pero si no, pues habría que hacer una catequesis solo de las bienaventuranzas, claro. La segunda bienaventuranza tiene que ver con bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Fíjate. Y tiene que ver mucho con ese... El llorar es conmoverse ante lo que tú tienes. Fíjate, la primera bienaventuranza tiene que ver con esa preparación interior. Esa disposición ante todo, ese cimiento de la estructura. Y la siguiente es cómo el corazón está orientado a los demás. No es tristeza. No es tristeza. ¿Vale? No es tristeza, es un corazón que se mueve al ver, a observar el dolor, a observar el sufrimiento, a observar el pecado, a observar el daño. ¿Vale? Y bueno, y ahí te dejo ahí más o menos hecho, ¿no? Al Señor pues se le ve llorando, ¿no? Cuando llora por Jerusalén, ¿no? Por su amigo Lázaro, ¿no? Conmoverse. ¿Qué podemos decir de María llorando al pie de la cruz, ¿no? De esa manera, ya no humilde, es con esa mansedumbre absoluta que ahora la veremos en la siguiente. Es que es todo ahí, ¿no? Llorar de forma callada a los pies de la cruz, aceptando lo que Dios quiere, por muy difícil que parezca de ser entendido. Su propio hijo clavado en la cruz, desangrado. Eso es un llanto. El llanto no tiene nada que ver con la desesperanza, fíjate, en este caso, que es lo que podríamos confundir. El llanto es ruptura porque en el yo estamos solos.
Pero el llanto en Dios no es desesperanza, es como una identificación con el sufrimiento del otro. En este caso, María se identifica con el sufrimiento redentor de Cristo, ¿vale? Que después compaginará con una presencia material, o sea, al final consuela a la gente, están en torno a la Virgen, en el duelo, ¿no? Antes de Pentecostés, ¿vale? Bueno, no quiero dejar pasar también la enseñanza del Papa León en el jubileo, que esto es lo que el Espíritu Santo mismo nos está diciendo. Y el Papa dice, fíjate, ¿no? Dice, no escondan sus lágrimas. Dios las recoge, son semillas del reino. Fíjate qué palabras más bonitas, ¿no? Porque es doloroso cuando pierdes a alguien. Eso, cuánto dolor hay en la pérdida de alguien que quieres, ¿no? Es como si te cortaran un dedo. Es como, en el sentido, es como si te cortaran una parte de ti. Pero claro, ese dolor se convierte en desgarro y en herida cuando no hay esa disposición esa disposición del alma que vimos en la primera bienaventuranza, y no tenemos esa confianza puesta en Dios, de que al final ese ser querido que ha muerto, esa persona, ese amigo que hemos perdido por el camino, a mí me ha pasado ya, he perdido mucho, y claro, con la edad vas perdiendo más, ¿no? Y algunos recientes ahora mismo, y tú dices, y al final hay una parte humana, y el demonio está detrás de eso. Esto no tiene sentido, esto no vale para nada, esto tal, y de ahí surgen pues 10.000 afirmaciones que te van a intentar llevar al engaño y a la desesperación, a la desesperanza y al apartamiento de la verdad, al apartamiento de Dios. No es malo llorar, claro que no. Pero es que Dios recoge, Dios está esperando eso. Eso siembra el reino de Dios, fíjate. Siembra el reino de Dios siempre que tú eres el sembrador, claro. Porque tienes la oportunidad de darle la vuelta a esa cuestión y al final tratar a ese ser querido es orientar todo ese aparente mal en amor, en mantener ese amor por esa persona, fíjate. Que verás, te reunirás con ella. Es que hay que entender eso desde otra dimensión. He puesto ese ejemplo, pero porque es el que creo que es más doloroso, pero se llora por muchas cuestiones. Por la injusticia, ¿vale? El sufrimiento. Hay muchas cosas por las que se puede llorar. Muchas cosas por las que se puede, sobre todo cuando se siente defraudado el amor, el corazón, cuando nos sentimos engañados. Y bueno, no hay que ir a muchos santos. Por ejemplo, te puedo poner Santa Teresa de Calcuta para un ejemplo contemporáneo, ¿no? Vivir el dolor en la miseria, ¿no? Y rezar frente al sufrimiento, ¿no? Y cómo canalizó todo ese llanto en consuelo, ¿no? Al final dice, es como darle la vuelta a todo. Dice, no, yo todo este mal lo voy a reconducir en ayuda a los demás. No voy a pasar de largo. Eso es valentía también, que hay que tener. Y de ese llanto, pues lo canaliza todo, porque al final Dios estaba con ella, y sigue estando con esa orden, por supuesto. Y ese llanto se convierte en ese consuelo y genera hogares para los enfermos y comunidades para los pobres de los pobres de los pobres, como decía ella, ¿no? Y al final eso, fíjate, eso es vida. Qué maravilla. La tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos, o sea, serán santos alegres, por lo tanto alegres en el reino, en el Señor, viviendo en el amor, unidos en el amor, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Me quedo con la parte de heredarán la tierra. Al final se está estableciendo como una de las partes de lo que es el reino, de esa disposición. ¿Vale? Pero bueno, ya te digo que aquí profundidad a la que tú quieras. Fíjate los mansos, ¿no? ¿Qué significa ser manso?
Pues aquí en Andalucía, manso, nos vamos a un toro bravo, un toro manso, una vaca, nos vamos ahí directamente. Y nos confundimos muy fácil con esa mansedumbre del corazón, ¿vale? Y la mansedumbre no es debilidad, ¿eh? Los mansos dominan sin arrogancia, o sea, es desprenderse de la arrogancia. Se entregan sin ceder su dignidad humana. Eso lo dijo San Agustín. Los mansos dominan sin arrogancia. Dominan sin arrogancia. ¿Sí? Mantienen su personalidad, pero quitan de eso su arrogancia. La arrogancia que nos hace querer estar por encima de. Y se entregan sin ceder su dignidad humana. O sea, conservarnos tal como somos. Pero hay una entrega sin reserva. Esa entrega a Dios, claro. Para San Agustín, bueno, al final para él la mansedumbre es lo que indica es que el alma vence sin la violencia, ¿vale? Porque de esa manera glorifica a Dios y es la paz. Gregorio Magno, otro de los padres, también señala que la mansedumbre es un signo de quien ha sido reformado por Dios, ¿vale? Fíjate. Es más, esto enlaza mucho con lo de San Agustín, ya ha pasado por esas dos etapas, ¿no? Esa etapa de humildad, ¿eh? De la que hablábamos antes, y esa etapa de conmovernos, ¿no? Esa manera de movimiento hacia los demás. ¿Vale? Por lo tanto, ya ha habido una transformación. Y esa transformación es lo que te lleva a no dejarse dominar por las pasiones. Y por supuesto, no impulsar a nadie al mal. No responde ni con orgullo, ni con ira. ¿Vale? Jesús entra montado en un burro, no en un caballo de guerra, signo de su reino, no con un ejército de ángeles cortando cabezas, o de elfos, que es lo que más se parece así en el tema este, lo que podemos tener en la cabeza. No, para nada. Entra en un burrito, mansedumbre, no viene altivo. ¿Te das cuenta? Cuando estás frente a Pilato, ¿qué podría haber hecho Jesús frente a Pilato? Pues permanece en silencio, no se defiende, como cordero llevado al matadero. Esa frase se nos tiene que quedar a fuego, como cordero llevado al matadero. Así el Señor se presta a la redención. Vale. Y por supuesto, María se mueve, por supuesto, con la humildad, con un espíritu de servicio que le da esa humildad. Y en la visitación se mueve no para que sea vista, sino para que, hoy mira, cómo va a ayudar a su prima Santa Isabel, sino que lo hace por la necesidad de que tiene su prima Santa Isabel. Es un movimiento que surge de la humildad y del espíritu de servicio para los demás sin que nadie lo vea. La mansedumbre tiene mucho que ver con eso, también con no buscar nada. Estamos muy llevados por la corriente de buscar esa gloria o que nos reconozcan algo, y transgrederíamos la primera de la primera de la bienaventuranza. No somos nada. Ser como niño. María nunca, no habrás visto tú en el Evangelio que reclame protagonismo, diga una palabra más alta que otra. Permaneció fiel, guarda silencio. Se guardó silencio todo en su corazón. Fíjate lo que dice Lucas en el capítulo 2, versículo 19, ¿no? Y el Espíritu Santo ahora mismo, pues, el Papa nos está diciendo, que, como dijo aquí el Papa a los jóvenes, respondan al mal con bien. La mansedumbre no es pasividad,
sino el impulso del amor que busca sanar. Más claro, y no es que estuviera dando una catequesis sobre las bienaventuranzas, ¿eh? Sino que ya te digo que eso está impregnado en todo lo que ahora mismo el Espíritu Santo nos está transmitiendo en el día a día. Las bienaventuranzas son actuales, constantes. Lo he traído puedes ver los discursos completos en cualquier página y alucina, vamos, alucina, porque están todas las bienaventuranzas representadas. Por eso tarda un poquito también, porque lo leí y digo, ¿cómo encaja esto? De verdad. También dice, la ternura de Cristo vence la violencia del mundo. Fíjate, la ternura de Cristo, llamando a la juventud a construir caminos de reconciliación y diálogo. Llamando a camino y diálogo, la reconciliación, tío. Eso solo se puede hacer desde esa mansedumbre, fíjate. Ejemplos contemporáneos, pues mira, hay veces que hay personas que son capaces de vivir este tipo de virtudes y no son cristianos. Uno, no sé si sabes quién era Gandhi, ¿no? Mahatma Gandhi no era cristiano, pero encarnó la mansedumbre, ¿vale? Porque encarnó la no violencia como un camino del cambio político social. Qué bonito sería eso ya en el mundo, ¿verdad? Y parece que hemos vuelto atrás, ¿vale? Y trabajó por la independencia de la India, pero sin violencia. Es increíble cuánto puede conseguir esa mansedumbre bien entendida, ¿no? Por eso te he puesto eso como ejemplo. Porque detrás de esa mansedumbre y después de esa consecución de las cosas tiene que venir pues la compasión, el perdón, cuidado. Bueno, la cuarta bienaventuranza, pues muy fácil. Mira, los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esto es otra parte que está aquí en nuestro corazón, clave, que es esa ley moral que tenemos ahí. Estamos en ese conjunto moral sin entrar en el moralismo, y es esa necesidad de justicia, Señor. La justicia de Dios. La justicia del hombre va por otro lado. Algunas veces coincide. Lo ideal sería que coincidiera perfectamente. No es así. Pero es necesario esa hambre y sed de justicia, porque eso es lo que nos va a mover a cambiar este mundo. Fíjate. Aunque se nos vaya la vida en ello, se le ha ido a muchos mártires la vida en ello por eso. Mira, San Juan Crisóstomo, otro de los padres de la Iglesia, interpreta que tener hambre y sed de justicia, interpreta tener sangre y sed de justicia como un deseo vivo del bien, de la verdad y de la santidad, que alimenta ese anhelo. Quien alimenta ese anhelo encontrará plenitud en la presencia de Dios. Quien alimenta ese anhelo, o sea, fíjate, esa disposición, ese querer en el corazón, buscar el bien, buscar la justicia, la verdad. Y eso nos lleva, evidentemente, a esa bienaventuranza, a la santidad. O sea, a ser santo es ser beato, es ser ser perteneciente, ser parte del reino, ser santo en este mundo ya. Es esa búsqueda de la santidad, que es la que tenemos que, las bienaventuranzas, la beatitud, serán santos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la santidad. Tenemos que intentar ser santos. El Señor, pues hay muchísimos versículos en el Evangelio que hablan de justicia, ¿vale? Dar ciego, libertad a los cautivos, tal. Habla en las parábolas de las viñas, del juicio final, una condena, condena el sistema religioso, social que había, y promete saciar con su gracia a quienes elijan el bien. Fíjate, eso es buscar la justicia, ¿vale? Es romper un poco también lo establecido, que no está bien,
O sea, lo establecido que se desvía del bien, del orden moral, de la verdad. La verdad solo está en Dios. En María hay un punto maravilloso que es en el Magnífica, que es un canto que la Virgen, un canto, bueno, no es que lo diga cantando, ¿no? Pero es algo que la Virgen proclama cuando ve a su prima Santa Isabel, que dice, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi alma proclama justicia para los hombres y el hambre de Dios con anuncio de cambio. Ha derribado el trono de los poderosos y ha exaltado a los humildes. O sea, ella exalta esa humildad, exalta la humildad como la clave de la beatitud, como la clave de la santidad. No es el poder. De hecho, es esa justicia de Dios que derriba del trono a los poderosos, o sea, a los soberbios, el trono de la soberbia, del yo. Eso es derribado por Dios, porque esas mismas personas se derriban en su propia estructura desde su propio vacío. En cambio, el humilde es el que realmente está en el reino, y por eso es exaltado. Después, fíjate lo que ha dicho el Papa en el Jubileo de la Juventud: jóvenes, no se acostumbren a la desigualdad. Tienen hambre y sed de justicia. Actúen sobre ello, construyan puentes, levanten voces. También dijo, el verdadero saciador de esta sed de Cristo no se contienen con migajas de justicia. ¿Te das cuenta? O sea, esa búsqueda de la justicia. Y tenemos esa búsqueda insaciable. Porque una vez que estamos ya en el reino, tenemos que construirlo. Y se construye desde la verdad, desde la justicia. Es clave. Y hay que luchar por ella. Hay que luchar por ella. La quinta bienaventuranza, pues, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya lo vimos, acuérdate. Lo vimos en Señor, que es lo que es importante de la ley. Hablamos de lo que era la misericordia. ¿Te acuerdas, no? ¿Quién actuó con misericordia contra aquel, no? Y después se nos dice, pues, haz tú lo mismo. Esa clave del hacer. Y San Agustín lo interpreta la misericordia como esa capacidad de sentir compasión real por el prójimo, ¿vale? Y el que actúa para aliviarle. Cuidado. Porque tú puedes sentir compasión, pero te puedes quedar como pasó con el sacerdote, con el levita que pasó por allí, pasan de largo o dan el rodeo. Acuérdate de lo que hablamos, ¿no? En la otra lección. No, hay que actuar para aliviarle. En verdad, Dios mismo es lo que está haciendo con nosotros, está teniendo compasión de nosotros. De hecho, por eso ese es el porqué de nuestra redención. Dice San Juan Crisóstomo, afirma que la misericordia supera la justicia, ya que perdona lo que estaba condenado. Quien practica la misericordia recibió la misericordia del Padre. Fíjate cómo conecta este santo, este padre de la Iglesia, ¿no? Con el perdón también, ¿no? Es ese salto para superar la justicia, no, quizás muchas barreras que pueda haber ahí, para perdonar, perdonar en la actuación, en la acción. Y bueno, Jesús nos enseña en esa parábola del buen samaritano, donde está la misericordia, cómo actúa. También, que es la que estuvimos leyendo el otro día, en ese encuentro con la mujer adúltera, donde, pues al final, cómo Jesús muestra la misericordia liberadora, que solo puede Él dar, que es el perdón, y salva sin condenar. Fíjate. ¿Dónde están estos hombres? Bueno, pues yo no te condeno,
pero vete y no peques más. Vete y no peques más. Perdona, te perdono tus pecados. Ella, el perdón lo da, fruto de lo que es la misericordia que nos libera, que nos limpia. Eso lo veremos también más. Esa parte nos queda por ver con detalle. Y después, ese modelo también de misericordia, porque tiene un montón de puntos de vista. En María podríamos ver cómo María, por ejemplo, intercede en las bodas de Caná y se da cuenta de cómo lo están pasando mal, cómo sufre. Al final esa ternura, al final misericordia tiene una parte tiene una parte de finura del alma que hay que tener también, porque puede pasar que estemos tan endurecidos que no nos demos cuenta del sufrimiento de los demás o las necesidades. Fíjate qué cosa más tonta puede parecer, pero María se da cuenta de una boda que ha faltado el vino y va e intercede por los novios. Señor, no hay vino. ¿Te das cuenta? No hay una coma del Evangelio que no esté dicha por algo, ¿eh? Por eso te lo digo. Después, fíjate, ¿qué nos puede decir ahora mismo el Espíritu Santo a través del Papa? Pues mira, la misericordia no solo perdona, sino que restaura dignidad. Jóvenes, sean rostros que curan, no que critican. Fíjate, ¿no? Rostros que curan, ¿no? Y en un ejemplo así contemporáneo, Juan Pablo II, bueno, no sabes si tuvo, no sé si sabes que tuvo un atentado, ¿no? En 1981. Y él mismo fue un ejemplo vivo de perdonar sin esperar nada a cambio. Y fue a visitar a quien intentó matarlo, ¿no? Intentó reconstruir esa fraternidad después del problema. La sexta bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ya estamos en este sexto escalón, según San Agustín, en el que ya hablamos de ese corazón limpio. Fíjate, te voy a leer lo que dice exactamente. San Agustín enseña que un corazón limpio es aquel sin doblez ni intención egoísta. Hablar de Dios con pureza interior permite ver a Dios, ya que quienes llevan luz no se turban ante el esplendor divino. Ver de una manera limpia, fíjate, sin doblece. ¿Cuántas veces pensamos que parte de lo que vemos, que en parte de lo que vemos no hay verdad, engaño, ¿eh? Estamos demasiado acostumbrados al engaño, que no, y quizá hay que saber separar ese engaño de la realidad, de nuestra realidad. Estamos demasiado nublados por la mentira y hay que buscar la verdad. La verdad es la que nos va a iluminar para tener un corazón limpio. Primero tenemos que empezar por nosotros, para poder desde nosotros poder ver hacia el exterior. Es una cuestión de los limpios del corazón, como te comenté en otra ocasión, tiene que ver mucho también con esa mirada, con esa forma de mirar la vida, desde el corazón y desde los ojos. Con esa manera de entender lo poco que somos, ¿no? Porque desde la atalaya del ego todo se ve completamente distorsionado, absolutamente todo se ve distorsionado. Tenemos que ver las cosas desde una realidad mucho más humilde. Tenemos que ser menos soberbios, debe haber mucha más mansedumbre ahí. Tenemos que ser mucho más confiados en la verdad, en Dios, en Dios, para mirar el mundo con esa pureza, con esa limpieza.
Y para eso hay que superar todo lo que nos lleva a no ver las cosas de una manera limpia es el pecado, que es de lo que ya hemos hablado. Es todo eso, esas tendencias capitales, esos pecados capitales. Todo eso es lo que nos lleva a ver el mundo distorsionado, lejos de la verdad. Y como hablamos en su momento, esa lucha por las virtudes, ¿eh? esa lucha por conseguir, por llevar a nuestra vida, conseguir esas virtudes, esas armas que realmente nos hagan fuertes frente al pecado, es lo que nos va a llevar realmente a tener ese corazón limpio, ese corazón limpio. María, por supuesto, para nosotros es un modelo porque además fue concebida sin pecado original. Ese es el dogma de la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, para nosotros es el modelo, el arquetipo, digamos, del corazón limpio, ¿vale? Totalmente disponible a Dios. Y bueno, el Papa León dijo en este sentido, el Papa evocó la pureza del corazón al decir: un corazón limpio ve la verdad en medio del caos. Jóvenes, no permitan que la confusión se convierta en lógica. Mantengan la claridad del Evangelio. La fe pura no necesita adornos innecesarios. Basta la sinceridad de tu corazón para amar a Jesús y servir al hermano. Fíjate. Ser sinceros, ¿no? Humildes y sinceros. ¿Vale? Para amar a Jesús. Y a partir de ahí, servir al hermano. Qué cosa más bonita. La séptima bienaventuranza: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es los que hacen, significa los que quieren vivir y hacer la paz, construir la paz, los que luchan por esa paz. Es necesario, Dios nos llama a luchar por la paz, fíjate. Yo tengo la suerte de seguir al coronel Baños y veo que es un militar que lucha por la paz. Y hay gente que cree que los militares lo que luchan por la guerra, y todo lo contrario. Un militar lo que quiere es luchar por la paz. Un militar de verdad no creo que quiera entrar en batalla. Quizás existe porque la realidad del ser humano obliga a la disuasión, por desgracia, porque te tienes que proteger del que es malo. Es así. Y si no, pues ha pasado, ¿no? En la historia, ¿no? Pero esa lucha por la paz es apasionante, y es necesaria para cambiar este mundo. Mira, voy a saltar directamente para que no se alargue demasiado. En el jubileo también dijo el Papa, dice: ustedes pueden ser artesanos de la paz en un mundo fracturado, o sea, este mundo roto. No esperen que otros la construyan. Sean ustedes quien la siembre con diálogo y servicio, que es la base de la paz. Diálogo y servicio. La paz no se impone, se construye con cercanía, perdón y justicia auténtica. Octava bienaventuranza: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, vamos a ver. ¿De qué justicia estamos hablando? ¿Cuál es la causa de la justicia? Evidentemente es defender, es luchar, es afirmarse, es mantenerse en esa verdad. Fíjate, mira, San Agustín afirma que la persecución es señal de que la justicia pesa. O sea, ha sido un signo en toda la historia del cristiano ser perseguido por el hecho de seguir a Cristo. Es decir, quien sufre por defender la verdad y el Evangelio está recorriendo el camino del reino. O sea, es normal que hables de Cristo y te critiquen. Es normal que hables del Evangelio, de las verdades de las que estamos hablando aquí, y te calumnien. Es normal que en circunstancias haya persecución y quieran eliminar a los cristianos, como ha pasado. Es más, hay ideologías que tienen en su estructura que la eliminación del cristiano es
debe hacerse y llevarse a cabo, aun por la fuerza, aun utilizando la fuerza, por cómo eso afecta realmente al bien social común. Fíjate, San Cipriano de Cartago, otro de los padres de la Iglesia, enseñó que la sangre del mártir es semilla cristiana. O sea, eso al final es, esa persecución no cae en saco roto, cuidado. Y nosotros somos perseguidos como Cristo fue perseguido, como Cristo fue engañado, condenado injustamente. Quizás eso es algo importante a tener en cuenta. El Papa le dice a los jóvenes: no teman la persecución cuando defiendan la justicia. Si vivís el Evangelio con coherencia gozosa, vuestro sufrimiento tendrá sentido eterno. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, y tiene que ver mucho ya con este final y al que vamos a llegar dentro de poco, es ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué? Pues esto tiene un sentido eterno porque estamos construyendo estos pasos, esta vida acaba convirtiendo esta vida en el peregrinar, y esta lucha por estar en el reino de Dios, que nos lleva al día a día, tiene un cierto reporte. Tiene un cierto reporte importante, que es al final construir para la vida eterna. Estamos construyendo para la vida eterna, ¿vale? Y cada uno de estos actos de misericordia, cada uno de estos actos de piedad, cada uno de los actos de amor por los que demostramos ese amor a Dios en los demás, tienen un significado en nuestra vida eterna, y tiene un significado en la eternidad del que no somos conscientes. Pero para nosotros es ese tesoro que se está, como diría el Señor, ese tesoro que permanece en el reino. Pero bueno, eso tenemos que verlo con un poquito. Eso es lo que quiere decir aquí el Señor, el Papa, ese sentido eterno, lo que estamos haciendo. ¿Entendés eso? Pues mira, hay un ejemplo muy bueno que es San Maximilian Kolbe, que es un santo polaco del siglo XX, es un sacerdote, que en Auschwitz se cambió por un prisionero al que iban a asesinar. Fíjate cuánta valentía, ¿no? De amor, ¿no? Fíjate hasta qué punto ese sacerdote que estaba ahí ya no solo luchó por la justicia, ya no solo fue perseguido por causa de la justicia, sino que además entregó su vida. Es un gran testimonio, son los testimonios de los santos. Y la novena bienaventuranza pues tiene que ver con esa culminación de lo que viene después de la persecución que hemos estado hablando. Bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan, calumnien por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. O sea, el Señor nos está diciendo que esto no es para nada, que esto es parte de la construcción de su reino, que es importante realmente para nuestros hermanos, que es trascendente. Es un librar. San Agustín afirma que aquellos que sufren por Cristo liberan a otros del miedo. Fíjate, su alegría ante la adversidad revela la victoria del reino por encima del sufrimiento. Es ahí donde está la victoria. Es ahí donde está la victoria. Y al final, si somos cristianos, hay que asumir que por esto mismo pasó Cristo.
Y por eso mismo hay que pasar, de alguna manera, en la vida. El Papa dijo: si te insultan por nombrar a Cristo, dale la bienvenida. No te enojes. Sé testigo de tu fe con paz y alegría. Es la mejor manera de decir: pon la otra mejilla. La auténtica paz crece cuando nuestra sonrisa permanece tras la calumnia. No hay nada que pueda turbarnos la paz cuando estamos en Dios. ¿Vale? En consecuencia, bueno, sufrir por Cristo no es una derrota, en este caso, es testimonio. Ese testimonio es necesario. Es necesario y es necesaria la valentía. Es necesaria la valentía. Y de ahí nos vamos a este punto. A ese punto de que lo acabo de perder. Sí. Ah, no, porque lo tengo aquí, claro. En cómo acaban las bienaventuranzas. La culminación de las bienaventuranzas no está en la novena bienaventuranza, sino realmente en el versículo siguiente, ¿vale? El versículo siguiente. El Señor primero nos transmite las bienaventuranzas y después nos dice esto: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Ya no sirve más que para tirarla y ser pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Y utiliza más o menos el mismo símil, ¿no? Te lo puedo leer entero, pero creo que no nos hemos pasado de tiempo. ¿Esto qué quiere decir al final? Pues que al final todo esto no es ciencia moral, ¿vale? Esto no es moralismo. Yo creo en la moral, yo creo en la ley. No, la ley es un medio, pero el fin es este que está aquí. La ley, las enseñanzas de Cristo, es un medio. El fin es ser como Cristo. Es actuar como Cristo ha actuado. Cristo no viene al mundo para dar un discurso, quitarse de en medio y no se sabe más qué pasó. Porque podría haber sido así, ¿no? Llega, imagínate, llega en una nave espacial o en una nube, se presenta allí delante de todo el mundo, se presenta al mismo tiempo en todo el mundo y dice lo que tiene que decir. Y después así, adiós, me voy. No, aquí hay una implicación total, hasta el extremo, como hemos visto ya. Dios nos pide lo mismo. Nosotros somos seguidores de Cristo. Ser cristiano significa llevar esto al mundo. Ser Cristo, nuestro modelo, nuestro ese Cristo que se ve aquí representado. Que lucha. Nosotros debemos luchar realmente por ser ese corazón conectado, ese corazón conectado con nuestro alma en el amor, de la manera en la que podamos superar del mejor modo posible todo el pecado. Y solo podemos ser desde la confianza en Dios, desde la humildad depositada en Él, como si fuéramos un niño pequeño. Y a partir de actuar, no como niños pequeños, ya como adultos, como personas maduras en la fe. Y llevar esa sal al mundo y esa luz, la palabra de Dios, llevar esa palabra de Dios, el Evangelio, llevar el amor de Dios al corazón de los hombres. Esa es la parte, de ser iglesia.
santa, una santa católica y apostólica. Esa es la parte de apostólica que compartimos con los obispos, con esos sucesores de los discípulos. Nosotros también somos sus discípulos, somos sus hijos, ¿vale? Y no nos vamos a alargar más, porque si no vamos a llegar aquí y me están esperando. Así que esa es la clave de esposa, esa es la aplicación necesaria, ¿eh? Y eso lo tenemos que hacer desde el corazón, desde la razón, desde todo nuestro ser. Todo nuestro ser se tiene que poner ahí, ¿vale? Bueno, sé que es mucho. Hemos estado pues 1 hora y 37 minutos, una barbaridad. Quizá va a ser el capítulo más largo de todo lo que vayamos a hacer, pero es necesario, ¿vale? Verlo así en esta catequesis. Podríamos haber hecho una catequesis solo hablando de esto. Bueno, nada, te dejo todo en los comentarios. Tienes el libro. Para lo que sea me llama, para lo que sea hablamos. Y supongo que habrá cosas que no habré dejado claro o no habrán quedado del todo claras. Venga, nos vemos en el siguiente. Venga, un abrazo.